Job capítulo 27. Job y su integridad. A Job declara audazmente que mantendrá su integridad. 1:1-6. El compromiso de Job con la verdad. Reasumió Job su discurso, y dijo: Vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente, que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida, y no la cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Reasumió Job su discurso, y dijo: Parece que Job esperó a que sus amigos respondieran. Después de todo, era el turno de Zofar. Pero ellos guardaron silencio, ya sea por cansancio o por frustración con Job, así que Job continuó. Y no es que hayan perdido el debate, más bien, lo que han perdido es toda paciencia con Job. Han renunciado a Job como un mal trabajo. De ahora en adelante su único argumento será el argumento del silencio, de levantar las manos en señal de asco. ¿Qué se puede hacer con un hombre tan testarudo e incorregible? Mason. Vive Dios, que ha quitado mi derecho. En el capítulo anterior, Job alabó el poder de Dios, pero también reconoció que necesitaba algo más que el poder de Dios. Necesitaba rescate de aquel que amargó el alma mía. Y Job ya ha apelado a Dios muchas veces. Ahora, jurando, por la vida de Dios, usa la medida más fuerte posible para forzar la mano de Dios. Andersen. 2. La yuxtaposición es discordantemente irónica. Aun cuando Job confiesa su fe en el Dios vivo, acusa con naturalidad a este Dios de abandonarlo, de dejarlo en la estacada. Job no dice, vivo yo, sino, vive Dios, a pesar de que este Dios ha escondido su rostro y le ha negado la justicia. Mason. 3. Él sentía que Dios le había negado la justicia, pero de manera inconsistente todavía sabía que de alguna manera Dios era justo, para que pudiera jurar por su vida. Esta misma incongruencia se aplica también a sus fantasías anteriores, cuando con palabras muy emotivas veía a Dios como su enemigo. Sneak. 4. Spurgeon predicó un sermón sobre este texto titulado Un alma afligida consolada, hablando al Hijo de Dios que sentía que Dios había amargado su alma. Hijo de Dios, ¿estás afligido y amargado en el alma? Entonces, acepta valientemente la prueba como viniendo de tu Padre, y di: la copa que mi Padre me ha dado, no la he de beber, recibiremos el bien de la mano de Dios, y no recibiremos el mal. Avanza a través de la nube que ahora baja directamente en tu camino. Puede ser con ustedes como fue con los discípulos en el monte de la Transfiguración. Temieron al entrar en la nube. Sin embargo, en la nube vieron la gloria de su Maestro, y les pareció bien estar allí. Spurgeon. Si es el Todopoderoso quien nos ha atribulado, ciertamente también nos puede consolar. El que es fuerte para hundir, también es fuerte para salvar. Si es todopoderoso para amargar, también debe serlo para endulzar. Sí, esa palabra, todopoderoso, corta en ambos sentidos. Nos hace temblar, y así mata nuestro orgullo, pero también nos da esperanza, y así mata nuestra desesperación. Spurgeon. Mis labios no hablarán iniquidad. En su manera audaz y franca hasta este punto, uno podría pensar que Job habría hablado iniquidad. Sin embargo, Job no pensaba que lo hubiera hecho, e insistió en que no lo haría. Y se queja de la severidad de Dios, pero no se rebela contra él. Se jacta, pero no blasfema. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Cuando Job protestó que no hablaría iniquidad, lo dijo especialmente en el contexto de decir que no estaría de acuerdo en que sus amigos tenían razón en sus acusaciones en su contra. Y, usando otra fórmula para automaldecirse, dice: que me condenen si alguna vez reconozco que tienen razón. Andersen. 2:7-10. La vana esperanza del hipócrita. Sea como el impío mi enemigo, y como el inicuo mi adversario. Porque ¿cuál es la esperanza del impío, por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida?
¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Sea como el impío mi enemigo. Aquí Job, en términos bastante fuertes, está pidiendo que el mismo castigo que sus amigos creen el que merece sea puesto sobre sus propias cabezas, debido a sus falsas acusaciones. Y, en la ley israelita, el castigo por el enjuiciamiento malicioso de un inocente era el castigo adjunto al delito imputado erróneamente. De ahí el repudio de Job de los cargos con el juramento, que mi enemigo se ha tratado como la persona malvada que falsamente dice que soy. Andersen. B. Porque ¿cuál es la esperanza del impío? Job fue acusado por sus amigos de ser un impío, de aferrarse al pecado oculto en lugar de confesarlo y arrepentirse. Aquí, Job estaba de acuerdo en que la esperanza del impío era vana. ¿Se oirá Dios su clamor? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Job estaba en una situación difícil delante de sus amigos. Estaba de acuerdo en que Dios no escuchaba el clamor del impío, pero tuvo que soportar su propia temporada de silencio de parte de Dios. Job podía consolarse sabiendo que invocaba a Dios, algo que no haría un impío. Y una señal segura del hipócrita es que no invocará a Dios en todo tiempo. Él puede por sus aflicciones ser llevado a la oración, pero si Dios no le responde prontamente, cae en la desesperación y en el abandono de Dios y de la oración, mientras que yo continúo constantemente en la oración, a pesar de la pena y la larga duración de mis calamidades. Paul. B. Job está de acuerdo en que Dios juzgará a los impíos. 1, 11-12, una breve reprensión a los amigos de Job. Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios, no esconderé lo que hay para con el Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto, ¿por qué, pues, os habéis hecho tan enteramente vanos? Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. Job estaba profundamente frustrado por la falta de comprensión de sus amigos. Conocían ciertos principios acerca de Dios y su camino en el mundo, pero aplicaron mal esos principios a la situación de Job. Y Job estaba diciendo, ¿debo enseñarles sobre el poder de Dios para castigar? De hecho, nunca podría ocultarles un tema sobre el cual han expuesto extensamente. Sneak. B. ¿Por qué, pues, os habéis hecho tan enteramente vanos? Los amigos de Job afirmaban conocer a Dios y sus caminos. Sin embargo, analizaban la crisis de Job de una manera sin sentido. Y, reuniendo toda la fuerza de su fe, declaró que enseñaría a sus oponentes acerca de la mano de Dios, y ahora prácticamente se apoderó de todo lo que habían dicho acerca de la visitación de Dios sobre los impíos, y se los arrojó de vuelta como un anatema. Morgan. 2, 13-23, la porción del impío. Esta es para con Dios la porción del hombre impío, y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren, en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas. Aunque amontone plata como polvo, y pripe ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla, y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez, abrirá sus ojos, y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano, y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios, pues, descargará sobre él, y no perdonará, hará él por huir de su mano. Batirán las manos sobre él, y desde su lugar le silbarán. Esta es para con Dios la porción del hombre impío. En esta sección, Job argumentó fuertemente, tan fuertemente como cualquiera de sus tres amigos, que le espera juicio al hombre impío, y no será bendecido al final. Este era un argumento importante para Job frente a sus amigos, porque lo acusaban de trastornar el orden moral de Dios en el mundo. Job insiste en que estaba de acuerdo, en general, con la idea de que la maldad es recompensada con el juicio de Dios, recibir del Omnipotente. Y, por lo tanto, su predicción del juicio sobre los impíos no es una conversión tardía al punto de vista de sus amigos. Ya que Job en ninguna parte niega la justicia de Dios, no es inconsistente que él la afirme aquí.
El desacuerdo entre Job y sus amigos no es sobre si Dios es justo o no. Se trata de cómo se ve que la justicia de Dios funciona en eventos particulares, y específicamente en las experiencias de Job. Andersen. B. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada. Se apoderarán de él terrores como aguas. Y tempestad lo arrebatará de su lugar. Batirán las manos sobre él. Esta descripción de la porción amarga del hombre impío incluye muchos aspectos que se aplicaban a Job y su propia crisis. No debe tomarse como una admisión de culpabilidad. En cambio, la idea de Job era: sé que mi situación se parece al juicio de Dios sobre los malvados, pero les aseguro que no lo es. Y, como una polilla, que se asienta en un vestido, pero es rápida e inesperadamente cepillada, y despojada de su morada, y muere aplastada. Paul. 2. Dios lo echará a patadas del escenario del mundo, y luego los hombres batirán las manos y silbarán en señal de desprecio. 3. Parece que era un método antiguo batir las manos y silbar a un hombre de cualquier cargo público, que hubiera actuado indebidamente en él. El populacho, en los países europeos, expresa su desaprobación de los personajes públicos que no les han agradado de la misma manera hasta el día de hoy, con silbidos, gemidos y cosas por el estilo. Clarke. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.